Pues muy buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidos nuevamente al ciclo de webinars sobre diversidad e inclusión de Fundación para la Diversidad. Hemos empezado a finales de marzo y estamos a finales de junio y semanalmente hemos mantenido el ritmo con este tipo de webinars sobre estos temas que nos importan, ¿no? Y más en tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy importante, que son los hombres como aliados en la agenda de diversidad e inclusión. Sabemos que la mayoría de las empresas en España ya hay acciones y políticas para, bueno, ampliar o mejorar la diversidad de género de la empresa, pero vemos que muchas acciones están muy enfocadas a las mujeres. Y por otro lado vemos también que todas las que trabajamos, liderazgo, inclusión, diversidad, pues también generalmente somos mujeres. Entonces este webinar está un poco dedicado a ver pues, estrategias para también generar un poco de cambio entre los hombres, para que también nos acompañen, ¿no?, en esta construcción de entornos laborales inclusivos. Es decir, cómo los sumamos a esta agenda, cómo hacemos que también les importe. Y para ello contamos con Stella Mali. Ella es cofundadora y directora en España de la consultora Women Economy Europe. Es jurista de formación y además especialista en liderazgo e innovación. En 2017 fue premiada con el reconocimiento Iconic Women Creating a Better World for All por el Women Economic Forum. Ha desarrollado y gestionado pues, numerosos proyectos en materia de promoción de la igualdad de género en el ámbito económico. Y bueno, pues con 33 años lanzó esta consultora Women's Economy Europe, que tiene su base en Reino Unido, pero que también trabaja en España y en Italia. Y bueno, estoy muy contenta de hoy cerrar este ciclo de webinars con el tema de género, porque a finales de marzo lo empezamos también con una sesión sobre género, que en su momento dio Merce Bray. Y bueno, creo que es un buen cierre. Os agradezco muchísimo pues a todas las que habéis estado asistiendo a estos webinars, y evidentemente habrá más en el futuro, pero ya será después del verano. Como sabéis, os pido que tengáis vuestros micros silenciados. Al final tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Las podéis ir haciendo a través del chat, como siempre. Y al final la Mali nos hará el favor de irlas respondiendo. Bueno, sin más, le paso la palabra a Stella. Mil gracias por participar. El micro es todo tuyo. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Sonia, por la invitación. Estoy encantada de compartir este espacio hoy con vosotros. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos los que os habéis conectado. Bueno, ante todo quiero pedir disculpas porque yo en realidad soy muchísimo más del tú a tú que no del online, aunque estos últimos meses, bueno, me han supuesto una práctica forzada, ¿no? Así que bueno, espero que el ritmo de la presentación sea buena, pero en todo caso, si hubiera cualquier cosita, lo comentáis en el chat y entonces Sonia ya me llamará la atención. Bueno, hoy vamos a hablar de los hombres, como anunciaba ya en la introducción Sonia, de los hombres como aliados en la agenda de diversidad e inclusión, de cómo podemos construir conjuntamente los hombres y las mujeres entornos laborales más diversos y más inclusivos desde el punto de vista de género, que al final es la materia en la que somos expertas en Women's Economy. No vamos a hablar de las causas por las que la diversidad y la inclusión nos beneficia, o hablaremos un poquito pero no mucho, porque estoy segura que ya disponéis de esta información y además nos supondría realmente otro webinar. Sin embargo, quiero empezar la presentación mostrándoos un vídeo de unos 3 minutos. El vídeo está en inglés, por lo que si alguien no hablara inglés o aún así hay alguna parte que no se entiende bien, también lo comentáis en el chat y al final yo haré un pequeño
un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar a compartir la pantalla del vídeo. Espero que la veáis todos y allá vamos. Testing. This is Field Operative Codename Echo Charlie 0197. I repeat, this is Field Operative Echo Charlie 0197. Initiating secured communications transmission. Can you read me? Can you read me? Okay, good. I think we're on. No, wait. Hold your position. Yeah, Liz? No, it's just me. I'll get the lights when I leave. Okay, have a good night. What, Ben? No, I'll get with you tomorrow. Okay, take care. Okay, we weren't detected. That's good. We've got a lot of talk about and not a lot of time. I trust that you've made it to the rendezvous point without being followed. That's good. I'm here to share vital intelligence with you about our mission. The information that I'm about to share has been shrouded in secrecy for way too long, and it's time to talk about it. Here's the sit rep. White guys across the country are disappearing from their jobs. They're disengaging. They're checking out. They're falling off the grid. This phenomenon is startling considering the value white guys bring to organizations in terms of leadership, experience, mentorship, and intellectual property. Reliable intelligence has confirmed that the root of the issue lies in one word, and one word only: diversity. Look, let's look at the data. If you look closely, you will see that demographics have changed significantly in the past few decades. These demographic changes have taken place in the workforce too, and more women and minority employees have been able to make valuable contributions to the success of their organizations. Diversity programs played a significant part in helping individuals navigate through the changes in workforce demographics. So, make no mistake, diversity is not and should not be considered a dirty word in the workplace language. But it has become misconstrued. It's a code word for everybody but me. Somehow white guys have gotten the message that diversity doesn't include them, and the cost is significant. The truth is, when white guys, or anybody for that matter, feel excluded from the diversity conversation, they will disappear. They will disengage. They'll go underground. They'll simply fall off the grid. And if you're sitting in this room today, then you're smart enough to know what can happen to a company when its people disengage. It begins with a decline in individual productivity, and then it spreads to teams and departments like an infection. And before long, the competitive edge that your company once had lives on only in water cooler talk about the good old days. We can prevent this, okay? We have to prevent this. It's our organizational imperative. If you're sitting in this room right now, you have been chosen to be an operative on our mission to re-engage our lost comrades, to... Bueno, lo dejamos aquí. No sé si, Sonia, ¿hay algún comentario por el chat respecto a la presentación, al vídeo? Por ahora no. Vale. Parece que Vale. está claro. No hay ningún comentario. Bueno, perfecto. Pues este vídeo, bueno, lo habéis visto, tiene un punto gracioso, es casi rozando, ¿no?, a la parodia, pero realmente contiene información muy valiosa. Y es que, resumiéndolo muchísimo, lo que viene a decir es que ningún cambio organizacional tendrá éxito sin la involucración de todas y de todas, ¿no? Ese engagement del que hablaban. Pues hombres y mujeres tienen que trabajar juntas a todos los niveles, porque cuanto mayor la involucración, pues menor será la resistencia al cambio y más se afianzará el mismo. Y aquí realmente hay una buena y una mala noticia. La mala noticia primero, y es que cuando se trata de cambios relacionados con la igualdad de género, con la igualdad, con la diversidad, la inclusión, hay una dificultad generalizada de involucrar a los hombres.
que justamente aún siguen siendo los que en la mayoría de organizaciones, ¿no?, tienen el mayor poder de influencia y de decisión. La buena noticia es que si conseguimos esta involucración masculina, las organizaciones suelen progresar muchísimo y a un nivel mucho más rápido. A nivel global, si las empresas que se proponen un cambio a nivel de diversidad e inclusión cuentan con la participación activa de los hombres, los datos nos confirman que en un 96% de los casos progresan. Mientras que aquellas empresas o organizaciones que no cuentan con la participación activa de los hombres solo progresan en un 30%. Entonces vemos realmente que hay una gran diferencia y que necesitamos de mujeres y hombres para progresar, lo cual obviamente también es normal porque la igualdad es algo que nos atañe a todas y a todos. Y quiero hacer un apunte aquí, abrir un paréntesis relacionado a que cuando hablo de hombres me refiero además a hombres de todas las edades, porque esto es algo que bueno, nos ha chocado un poco el hecho de que no es más fácil involucrar a los hombres más jóvenes. Muchos expertos predijeron que los hombres más jóvenes se convertirían de una forma muy natural en aliados en el cambio hacia una mayor igualdad de género, pero de momento los datos nos dicen que no es así. Hay varios estudios que confirman que a los jóvenes les cuesta incluso más aceptar a una mujer como jefa que a generaciones más mayores. También hay un estudio bastante interesante hecho con estudiantes de MBA en Harvard que demostró que la mitad de los hombres estudiantes de este MBA daban por supuesto que su carrera profesional tendría prioridad frente a la de su pareja, y un 75% de los hombres de estos MBAs en Harvard también consideraban que sus mujeres, en este caso, serían las que se dedicarían primordialmente al cuidado de los hijos. Entonces, cuando trabajamos en este sentido en las organizaciones, hemos de tener en cuenta los hombres de diferentes generaciones, porque realmente les cuesta involucrarse a todos. Y bueno, cierro paréntesis aquí, solo era un apunte. Hoy vamos a intentar hablar un poco a qué se debe esta dificultad de involucración de los hombres de edades muy diversas, ¿no?, en la materia. Y vamos a empezar por el mayor obstáculo de todos. Y es que muchas organizaciones empiezan con mal pie, justamente porque centran sus iniciativas de igualdad de género en cambiar a las mujeres, más que en cambiar toda la cultura organizativa. Y esto ya es cerrarles la puerta a los hombres desde el principio, además de ser perjudicial para todos y para todas. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Esto sería a nivel general, como organización, pero si nos vamos al nivel más individual, si analizamos más realmente la parte interior de los hombres, los obstáculos a la participación masculina que identificamos son básicamente 4, o digamos que nosotros los hemos resumido en 4. El primero de ellos serían las normas de masculinidad, que igual que las normas de feminidad todavía predominan en nuestra cultura. Ideas como sé un ganador, ¿no? Esto lo tenemos bastante escuchado y supone que como hombre pues vas a tener menor admiración si te dedicas a un ámbito pues, que es menos competitivo o que no te eleva tanto de estatus. También frases como sé un hombre entre hombres, lo cual supone que hemos de estar mucho mejor con otros hombres que no también con mujeres y no nos hemos de dedicar a actividades estereotípicamente femeninas. En este punto acerca de las normas de masculinidad os aconsejo mirar un TED Talk de Justin Baldoni que se llama Men Enough y que lo resume, la verdad, lo resume muy bien. Vivir de acuerdo a estas normas tácitas siempre supone suprimir un aspecto de nuestra personalidad. Pero es que en el caso de los hombres, además, no hacerlo les suele penalizar más que a las mujeres. Y hacerlo, es decir, seguir estas normas tácitas, también tiene un importante coste para ellos del que hemos de ser conscientes.
Por ejemplo, el sacrificio, ¿no?, de las relaciones familiares y de las amistades a costas de un avance profesional que eleva este estatus, lo cual supone al final un menor apoyo psicológico, por ejemplo, en momentos de estrés. También la limitación de la capacidad de los hombres de pedir ayuda cuando la necesitan, en casos de depresión, de ansiedad, de enfermedad, por querer demostrar ese control emocional que les impone estas normas de masculinidad. Las organizaciones, ¿qué podemos hacer en este sentido? Pues ante todo no contribuir a reforzar estas normas, porque realmente tenemos la capacidad de influencia en este sentido. Para poneros un ejemplo, existe este caso de una empresa petrolífera, una compañía de petróleo, que a partir de un determinado momento empezó a comunicar muchísimo alrededor de la idea del valentía y la palabra valentía. E incluyó esto en su comunicación cuando buscaba atraer talento, en el marketing que hacía. Realmente fue muy transversal esta estrategia de reforzar el valor masculino de la valentía de los que formaban parte de esta empresa. ¿Y qué se vio después de unos años? Pues una correlación entre esta estrategia que reforzaba esta norma de masculinidad y las tasas de accidentes en el trabajo. Entonces, bueno, esto dio a pensar a la compañía y de hecho después hizo pública esta información para ayudar a otras empresas a que se conciencien de cómo algo así puede tener un impacto realmente en el funcionamiento, en el día a día, en la operatividad de la empresa, ¿no? En segundo lugar, otro gran obstáculo que vemos a nivel de inhibir a los hombres a participar en las iniciativas de diversidad e inclusión es la falta de conciencia o ignorancia real. A diferencia de la ignorancia percibida, que hace referencia a que algunos hombres, por el mero hecho de ser hombres, piensan que no pueden estar bien informados acerca de la materia, aunque quizás sí que lo estén. En cambio, la ignorancia real supone la falta de conciencia acerca de los sesgos y las desigualdades de género, falta de conciencia acerca de la cultura organizativa que mayoritariamente sigue siendo masculina y blanca, y también acerca de que esta cultura afecta el comportamiento de todas y de todos en la organización, incluso las y los líderes. Esto es fundamental, ¿no? Si nosotros queremos contribuir a un cambio, necesitamos disponer de la información, necesitamos sentirnos seguras y seguros con algunos datos que avalan esta nuestra acción. En este sentido, podríamos decir que los hombres son un poquito como peces en una pecera. Como no tienen que salir de su pecera, nunca ven el agua que les rodea. Es decir, que han de hacer un esfuerzo consciente para ver esta cultura que les rodea. Y esto es algo muy natural, es decir, no hemos de juzgarlo tampoco, ¿no? Viene dado por esta situación de privilegio masculino que sigue existiendo en la mayor parte de organizaciones. También la mayoría de los hombres sobreestima los avances de la organización en materia de diversidad e inclusión y su contribución a estos avances. Y los estudios nos dicen que también es por la falta de conciencia que tienen o la falta de información, si queremos llamarlo de otra forma, ¿no? Como organizaciones, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ante todo reconocer estos sesgos. No perpetuemos el mito de que somos 100% meritocráticas como organizaciones y que nuestras políticas y nuestras prácticas de recursos humanos son 100% invulnerables ante los sesgos, porque esto no es una realidad y todo empieza por reconocerlo, ¿no? En tercer lugar, y muy ligado a esta falta de conciencia, tenemos la apatía. Si yo no estoy bien informada, pues tampoco voy a ver la necesidad de actuar en este sentido, ¿no? Si yo no estoy bien informado en este caso. Hay un número bastante alto de hombres que considera pues, que el tema de la diversidad y de la igualdad de género no les interesa, que no hay necesidad de involucrarse
Y a nivel de liderazgo, pues hay bastantes que piensan aún que no tiene nada que ver con el negocio y no se sienten responsables de tomar acción. Muchas veces no porque sean malas personas o algo así, sino simplemente porque no están bien informadas, no han tenido la oportunidad de acercarse a esta temática. Otro importante obstáculo que identificamos es el miedo. Hay muchísimos hombres, y nosotros pues en nuestro día a día lo vemos, que sí que se han informado, cada vez están más informados, que les gustaría participar y contribuir a un cambio, pero que no lo hacen por miedo. Miedo a hacer errores, por ejemplo, a ser atacados, a ser expuestos, ¿no? Muchas veces hay esta idea de que, bueno, los hombres son los malos de esta película de igualdad de género, y ante un statement así, pues obviamente antes de hacer o decir alguna tontería, pues me callo y es muchísimo mejor y me quedo tranquilo, ¿no? Esto es un importante freno al cambio. También hay miedo a que les perjudique profesionalmente. Hay un grupo de hombres que piensan que si trabajamos para ayudar al avance profesional de las mujeres van a ganar poder y ellos van a perder poder. Es decir, lo ven como un juego de suma cero, ¿no? Muy ligado a esto también muchas veces tenemos el miedo a perder el estatus como hombre, lo que decíamos antes y que está vinculado a estas normas de masculinidad. De hecho, hay estudios que confirman que los hombres que se perciben como menos competitivos y más colaborativos son valorados tanto por los hombres como por las mujeres como menos competentes. Y esto es una realidad. Entonces, esto justifica, entre comillas, o explica también la dificultad de muchos hombres por tomar acción en esta materia. Otras barreras son la falta de una razón clara, de una estrategia por parte de la organización en materia de diversidad e inclusión, la falta de consistencia en la aplicación de esta estrategia, junto a la idea muy frecuente, de hecho, de que bueno, hemos progresado un poco y ya está hecho, esto ya lo tenemos arreglado como organización, ¿no? Esto está muy vinculado a que suelen ser progresos lentos y que generan muchas veces fatiga. Ante todos estos obstáculos, ¿cuál es la buena noticia? Pues que muchas veces las intenciones son buenas. De hecho, más del 75% de los CEOs a nivel mundial han incluido la igualdad de género entre sus top 10 prioridades. ¿Qué pasa? Que esto aún no se ha trasladado, no ha tenido un impacto en los resultados. Esto es lo que llamamos el intention gap. Las organizaciones quisieran, pero aún no han llegado a este punto. Resumiendo, los principales obstáculos que percibimos en el día a día y que los estudios más prestigiosos actualmente mencionan es este más genérico de un enfoque equivocado desde la organización, un enfoque que supone que trabajamos muchísimo en las mujeres, promovemos pues, formación en materia de liderazgo para mujeres, el networking entre mujeres, las mentorías para mujeres, formaciones con mujeres en el middle management para que asciendan con más motivación y facilidad al top management, etcétera, etcétera. Pero tanto nos enfocamos en la mujer que nos olvidamos de que el trabajo para ser una organización diversa desde el punto de vista de género e inclusiva pasa por trabajar la cultura organizativa y esto supone involucrar a todo el mundo. Esto sería el primer obstáculo y es un gran obstáculo. Luego, a nivel más personal, pues lo que hemos dicho, estas normas de masculinidad, la falta de conciencia, la falta de formación, de información y la apatía muy relacionado a esto. Y finalmente, el miedo que está muy relacionado con las normas de masculinidad. Entonces, ¿qué podemos hacer como organizaciones para activar un cambio en este sentido? ¿No? Para hacer frente a esta falta de conciencia, la apatía, el miedo.
nosotros hemos identificado 4 acciones que funcionan y está comprobado que funcionan. La primera, y es bastante evidente, es concienciar. Ayudar a los hombres a entender qué significa tener este privilegio masculino. Sería un poco ponerles en situación, ¿no? Esta es la situación, este es el contexto, esta es esta agua de la pecera que os rodea, ¿no? Y en la que vosotros estáis y sois parte. Estrategias que funcionan para esto, pues por ejemplo, dar oportunidades a los hombres para dirigir y facilitar debates sobre asuntos relacionados al género. Este safe space del que tanto hablamos, ¿no? Para las mujeres en las organizaciones, creamos estos safe space, pues crearlo también para los hombres, que puedan empezar a tomar contacto con la temática y sin este miedo a meter la pata, ¿no? En un primer lugar. En segundo lugar, facilitarles la mirada crítica hacia las normas de masculinidad, ponerlas en cuestión. Esto funciona muchísimo cuando tenemos a mujeres que son mentoras de hombres en las organizaciones, porque indirectamente pues, comparten un poco sus puntos de vista, la realidad en la que ellas se encuentran y esto influye muchísimo. Finalmente, también funciona muy bien el compartir historias personales sobre las dificultades que han tenido las mujeres en el trabajo o otras minorías, si estamos hablando de diversidad en general, lo cual aumenta la empatía, ¿no? Si yo no soy consciente de cuál es esta realidad, pues no voy a ver la injusticia y no me voy a sentir llamado a la acción. Con esto realmente trabajamos tanto la falta de conciencia como la apatía, ¿no? Como también trabajamos un poquito sobre esas normas de masculinidad, generando conciencia. El segundo aspecto, la segunda acción que funciona para involucrar más a los hombres es apelar a la justicia, al sentido de justicia. Lo que nos dicen los estudios es que la conciencia, esa información de la que hablábamos antes y que estamos intentando, ¿no?, hacer llegar a los hombres, es muy importante, pero no suele ser suficiente para que un hombre realmente se comprometa con la causa. Y digo un hombre porque, bueno, estamos hablando de esto, pero en el caso de las mujeres es lo mismo, ¿no? Yo puedo ser consciente de algo, pero si no veo la necesidad de contribuir a una causa porque no me parece del todo justa, quizás no tengo la misma motivación para actuar, ¿no? Entonces es apelar a este sentido de fair play, a esta idea de que todas y todos merecemos la misma oportunidad, ¿no? Las mismas oportunidades y que seremos reconocidos o deberíamos ser reconocidos, reconocidas por lo que hemos conseguido. Esto es clave para motivar. Algunas estrategias concretas que funcionan en este sentido, pues obviamente como organización fomentar el sentido de justicia y evitar prácticas individualistas. Bueno, hay organizaciones que, por ejemplo, respecto a los rankings de rendimiento, hacen casi un show de rankings de rendimiento donde se dice, mira, esta persona es la mejor, ha hecho lo mejor, ha ganado no sé cuántos puntos porque ha obtenido tal, y estas son las personas que tienen que mejorar, y bueno, estas son prácticas muy negativas a nivel de organizaciones. En segundo lugar, lo que vemos que funciona mucho es que cuando hacemos formaciones de diversidad e inclusión, damos como oportunidades prácticas de impacto, es decir, damos la oportunidad a las personas que han participado dentro de la organización a hacer un impacto sobre determinados colectivos. Serían como, por llamarlo de una forma muy simple, como deberes o una práctica, ¿no?, para poner en marcha a pequeña escala cosas que hemos aprendido. Y finalmente también generar conciencia acerca de si como hombre todo el mundo nos identifica como una persona que colaboramos bien con personas diversas, con mujeres, con hombres, y nos gusta además contribuir a la igualdad de género, pues seguramente
las mujeres van a trabajar con más voluntariedad con nosotros que no si somos conocidos en toda la organización como un misógeno, ¿no? Eso es seguro. Esto es lo que llamamos el Sustainable Collaborative Advantage. Supone que tenemos más posibilidades de atraer, por ejemplo, talento a nuestros equipos. La última acción que queríamos compartir, y creo que es la que más peso tiene y la que más impacto tiene, es concienciar, perdonad que me paso aquí, es concienciar de los beneficios personales y profesionales. Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? La idea, por ejemplo, de que tú puedes tener más talento en tu equipo si actúas en el sentido de contribuir a la diversidad y la inclusión. Pasaremos a hablar más en detalle sobre este punto. Antes, vuelvo un momento aquí, es otra estrategia que funciona, aunque quizás no es la mejor o la única que hay que aplicar, sería activar la competición. Esa idea de que si él, pues yo también quiero, ¿no? ¿Qué funciona aquí? Pues, por ejemplo, que los directores y los jefes influyentes y directivos en la organización sean una parte activa de las iniciativas de diversidad e inclusión, que compartan su experiencia, que inviten a los demás a participar, que impartan alguna formación. Esto lo vemos mucho. Si hombres de diferentes niveles en la organización saben que hay un jefe o un directivo importante que está allí en las formaciones impartiéndolas, pues quizás me motiva a participar porque voy a tener un contacto con esta persona, ¿no? También funciona mucho el compartir ejemplos de lo que hacen otras empresas y otros CEOs en la materia, porque sube el listón y dice, vale, como organización, pues nosotros también tenemos que poder llegar aquí. Y finalmente también este punto de generar la conciencia, ¿no? Vamos al punto de los beneficios. De los beneficios personales y profesionales de tener un lugar de trabajo más diverso y más inclusivo. Y de los costes que puede tener para los hombres, ¿no?, estos sesgos de género. De todas las estrategias que hemos visto antes, esta creemos que es la que más impacto tiene para involucrar a los hombres, y realmente sería un poco la idea de así te afecta a ti esta situación. Si antes con el tema de la conciencia estábamos trabajando la parte de esta es la situación en la que te encuentras, pues ahora sería así te afecta a ti la situación. Podríamos definirlo como ayudar a los hombres a clarificar sus motivaciones personales. ¿Estrategias que funcionan aquí? Pues sobre todo insistir como organización muchísimo en que las políticas y las prácticas de diversidad e inclusión generan un lugar de trabajo mejor para mujeres y para hombres, que un ambiente de trabajo más flexible, más inclusivo, va a permitir a todas y a todos ser ellos mismos y seguir el desarrollo profesional que más se adapta al estilo de vida y a las preferencias de cada uno, ¿no? En segundo lugar, lo que comentaba antes, hacer hincapié en los beneficios personales también de una mayor igualdad. Aquí podemos mencionar pues, varios estudios que confirman, por ejemplo, el impacto positivo en las relaciones de pareja y familiares y en la salud psicológica y física incluso, de trabajar en un ambiente laboral más inclusivo y más diverso. También hay estudios que confirman que, por ejemplo, los hijos y las hijas de hogares donde se comparten responsabilidades, donde hay una mayor corresponsabilidad, rinden mejor en los estudios, y que muchas veces este compartir responsabilidades viene dado por una toma de conciencia que se ha tenido en las organizaciones, en los lugares de trabajo por parte de los padres. También hay estudios que confirman los beneficios de cuestionar las normas de masculinidad, que si nos atrevemos, si superamos este miedo
de cuestionar las normas de masculinidad, pues podemos tener relaciones más sinceras y más profundas con mujeres, mayor libertad de involucrarnos con las hijas y con los hijos, etcétera, etcétera. Y en último lugar, una estrategia clave a nivel de hablar de los beneficios para la persona de la diversidad y la inclusión en la organización sería realmente destacar que los programas de diversidad e inclusión son importantes también para el desarrollo y el rendimiento profesional. Y esto es un poco la llave mágica, creemos. Es la idea de make it a business issue, not a diversity problem. Es decir, en vez de tratar el tema como un problema de sesgos inconscientes, que muchas veces es un poquito negativo y acusatorio también y genera, ¿no?, esta idea de que el hombre blanco es el malo de la película, pues sería muchísimo mejor normalizar la diversidad y la inclusión como un business skill más y formar en estas competencias. Es decir, que sobre todo los directores, los jefes de equipo, sepan que junto a familiarizarse con la tecnología, con la sostenibilidad, con la globalización, hay que formarse en igualdad y que serán además reconocidos y premiados por construir equipos paritarios que funcionen. Esto pasa por incluir habilidades y competencias específicas en diversidad e inclusión en los criterios de evaluación de rendimiento, por ejemplo, si los hay, y también por establecer objetivos cuantificables. Esto es un poco el mayor takeaway de este webinar, o lo que nos gustaría que fuese el mayor takeaway para vosotros del webinar. Si como líderes tratamos la desigualdad de género como una cuestión de mujeres, una cuestión moral, de derechos, que lo es, no vamos a avanzar tanto, desafortunadamente, no vamos a avanzar tanto como si la tratamos como una cuestión de empresa más ligada a la efectividad operativa. Muchas mujeres considerarán que esto está muy pasado de moda, pero la realidad es que es lo que sigue funcionando con muchísimos de los líderes con los que estamos trabajando, porque la igualdad lamentablemente aún no se percibe por parte de muchas personas como algo vinculado a los resultados empresariales. Y hacer este vínculo explícito y creíble es una de las funciones clave de los líderes de hoy en día. Hasta que los directivos y las directivas no estén convencidos de que la igualdad de género es estratégica para el negocio, la igualdad realmente seguirá siendo una vía paralela políticamente correcta. Es decir, algo que puede ser que haga bonito, pero no tendrá ese impacto. Por ello, realmente la respuesta corta a la pregunta de cómo involucrar a los hombres como aliados en la agenda de diversidad e inclusión sería turn balance into a business issue run by leaders. Es decir, que la igualdad sea una cuestión de negocio operativa gestionada por los y las líderes de las organizaciones. Si tenemos esta convicción del top management, podemos empezar a pensar en programas específicos. Antes tiene poco sentido, creemos, aunque seguramente algo de impacto habrá, pero no será el mismo. De hecho, esto lo vemos bastante en nuestro día a día, en el que frecuentemente nos contratan directamente desde algún departamento encabezado por una persona que sí que tiene esta convicción y esta voluntad de trabajar hacia una mayor diversidad e inclusión, pero en la organización el top management no considera la igualdad para nada una prioridad y en estos casos vemos que las iniciativas pues, tienen impacto pero de una forma muchísimo más lenta, ¿no? Es un poco como un gusanito que tiene que ir haciendo espacio desde dentro. En conclusión, la realidad es que si queremos transformarnos en organizaciones diversas e inclusivas desde el punto de vista de género,
hemos de trabajar sobre nuestra cultura organizativa, involucrando a mujeres y a hombres en el cambio. Y que nos guste o no, los hombres juegan un papel fundamental, ya que en la mayoría de organizaciones siguen ostentando el liderazgo. Y sin la conciencia y voluntad de este liderazgo, no vamos a avanzar igual, como hemos dicho antes. La conciencia acerca de los obstáculos que frena a los hombres a convertirse en aliados, estos obstáculos que hemos estado comentando antes, el miedo, las normas de masculinidad, etcétera, nos va a ayudar como organización a enfocar mucho mejor el cambio, porque es importante entender el contexto, no únicamente, ¿no?, desde el punto de vista de las mujeres, sino desde el punto de vista de todas las personas que están en la organización y no repetir los mismos errores que han ampliado la brecha de género. Es decir, que los agentes de diversidad e inclusión y quienes lideran las iniciativas en las organizaciones hemos de ponernos en la piel de todas y de todos y no trabajar a partir de asunciones preestablecidas. Y hemos de generar además, y esto es fundamental, estos espacios de diálogo, de colaboración, en los que todas y todas pues, se sientan bienvenidos para hacer este trabajo conjunto. Y yo creo que, como en todo, se trata un poco de encontrar un equilibrio. Para convencer a los hombres, hablar de fair play, de este sentido de justicia, tiene impacto, pero el business case es lo que más funciona. A nivel organizacional, para los líderes, para el top management, hablar de los beneficios para la empresa de ser más diversa e inclusiva, y a nivel individual también, para los hombres en los demás niveles, a concienciar y hablar sobre los beneficios profesionales dentro de la organización. Y, en tercer lugar, muy importante, no nos hemos de olvidar del rol de las mujeres en este trabajo de involucración de los hombres. Es decir, siempre en estos cambios organizacionales, los miembros de los grupos no dominantes, en este caso mujeres, pero si hablamos de la diversidad en sentido amplio, pues pueden ser otras personas, han de estar listas para apoyar a los miembros de los grupos dominantes. Dicho en otras palabras, una vez que los hombres se involucren y sean parte activa del cambio, como mujeres, pues también tenemos que contribuir a este trabajo conjunto y evitar, por ejemplo, hacer asunciones que puedan inhibir el trabajo conjunto. No caigamos nosotras tampoco en los estereotipos que han generado realmente la brecha. Aquí, por ejemplo, nos contaba hace unos meses una compañera que en una conferencia de mujeres en tecnología, justo antes de un panel de hombres sobre los hombres como aliados en el cambio de las organizaciones tecnológicas hacia una mayor diversidad, hicieron circular como una especie de bingo que contenía los principales clichés que ellas pensaban que iban a surgir, que se iban a comentar por parte de estos hombres panelistas durante el panel, ¿no? Frases como soy feminista, o mi madre me enseñó a respetar a las mujeres, o he visto la luz después del nacimiento de mi hija. Esto pues tampoco ayuda realmente. Quizás comentándolo así puede resultar gracioso, pero seguramente no contribuye a un trabajo conjunto a nivel organizacional. Es decir, estamos hablando de los hombres y que ellos tienen que tomar un rol activo en esto, pero seamos conscientes también de nuestra parte de responsabilidad como mujeres, ¿no? Además de la responsabilidad como organización en sí que tenemos. En resumen, el detonante para que los hombres se sumen a las iniciativas de diversidad y de inclusión sería realmente un cóctel entre el compromiso individual, el compromiso como organización, el liderazgo, y el compromiso social. Esta capacidad de
percibir el sentido de justicia, ¿no?, de estas iniciativas. Tenemos que ser conscientes como organizaciones, es decir, si somos líderes de una organización, que suponemos una oportunidad única de modelar e influir en las normas de género y reforzar la igualdad. Tenemos realmente esta capacidad y yo creo que es una responsabilidad también como organización, ¿no? A través de nuestra cadena de valores, pues ahí podemos tener también un importante impacto. Involucrar a los hombres como aliados en la agenda de diversidad y de inclusión no es la panacea para conseguir la igualdad, pero yo diría que como hemos visto a lo largo de esta presentación, es clave para construir organizaciones más inclusivas, sobre todo con la idea de generar un cambio sistémico que dure a largo plazo, ¿no?, que no sea una cosa muy momentánea. Con esto termino mi presentación para que nos quede espacio para el debate. Sé que son muchos conceptos y que en algunos puntos he ido muy rápido. Tampoco sabía, ¿no?, en qué nivel de información os encontráis cada uno, cada una. Entonces he querido hacer como un overview amplio. Si os parece bien, comparto aquí mi correo electrónico y a quien le interese le puedo hacer llegar unos listados, unos fact sheets muy precisos, por ejemplo, con 10 acciones que podemos hacer como organización para que se involucren más los hombres en nuestras iniciativas de diversidad e inclusión. En el mismo correo pues también me podéis comentar cualquier otra cosa. Y bueno, con esto os doy las gracias por la paciencia, por escucharme en este monólogo y pasamos al debate. Voy a dejar de compartir la pantalla. Espero que hayáis podido tomar nota del correo a quienes les interese. Y así nos vemos la cara en el turno de preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Estela. La verdad que muy, muy interesante tu exposición. No está fácil, no está fácil, pero bueno, creo que hay varias estrategias, ¿no?, que seguramente ayudarán pues, a irle pensando cómo hacer este cambio. Te comento que en el chat hubo mucho interés en relación a los estudios que fuiste mencionando. Sí. Me han ido pasando sus correos electrónicos. Les gustaría tener como quizás una pequeñísima bibliografía de algunos de los estudios que mencionaste. Y en particular hay una persona que pregunta si hay como algún estudio más importante que de verdad de alguna manera nos explique los beneficios para la empresa si uno trabaja la diversidad e inclusión, digo, más allá del género, ¿no? Y algún estudio que de verdad como que lo compruebe. Si tienes ahí alguna respuesta. Y a los participantes y a las participantes, si tenéis preguntas, por favor, por el chat, las podéis ir haciendo. Yo sé que hay gente que tiene otras reuniones porque es lunes por la mañana y se ha tenido que desconectar. Nada más comentar que la grabación va a estar en nuestra web, fundaciondiversidad.org, así que no hay ningún problema. Y por su lado, pues también a quienes me dejaron el correo les haremos llegar información como ya mencionaba Estela. Adelante, Estela. Perfecto. Bueno, respecto a los estudios, os puedo hacer llegar una bibliografía sin problema. La respuesta concreta, si hay un estudio como el más importante y que nos ilumine un poco, ¿no?, es difícil, porque además el tema, claro, se aborda desde muchos puntos de vista y yo también siempre soy un poco cautelosa en este sentido porque, claro, como decía, ¿no?, el cambio en este sentido como organización pasa por la cultura organizativa. Entonces, normalmente estas iniciativas, que sí que puede haber algunas que como a nivel general funcionan, ¿no?,
quizás no funcionan en todas las organizaciones, porque de hecho uno de los primeros pasos antes de tomar cualquier acción para involucrar a los hombres en estas agendas o incluso de tomar cualquier acción hacia la dirección de la diversidad y la inclusión es saber bien en qué punto estamos como organización, ¿no? Ser muy conscientes y en el caso de las iniciativas que intentan involucrar más a los hombres, pues de hecho se hacen muchos estudios dentro de la organización antes de actuar sobre cuáles son un poco cuáles son las sensaciones, ¿no? de los diferentes colectivos para conocer realmente en qué puntos tenemos que trabajar, dónde tenemos que actuar. Por eso yo creo que yo no tengo identificado un estudio que me valga para todo, digamos. Sí que hay algunos que, bueno, que son bastante conocidos y obviamente hay estudios que incluyen ejemplos concretos de trabajo realizado en compañías, ¿no? Esto puede ayudar porque quizás si como organización pues te pareces mucho a esta otra organización que es el case study de los estudios, pues se pueden aplicar las estrategias, ¿no? Pero yo que sí quisiera hacer una llamada sí, a la prudencia en este sentido. Yo os compartiré una lista a los que habéis facilitado el correo o a quienes me mandéis un correo a mí de estudios que son interesantes. Lo que pasa que hay que ir pues cogiendo las informaciones y un poco con pinza y ver qué funciona en cada organización, porque yo creo que lo que podemos hacer en una, pues en otra a veces no, o no hace falta o incluso puede ser perjudicial, ¿no? Como siempre, depende mucho también del tipo de liderazgo que hay en la organización y del tipo de organización que es. No sé si he sido de gran ayuda, es un poco... No, yo creo que eres muy clara y es verdad lo que comentas, no hay una receta que sirva para todo el mundo. Me parece que a veces estos estudios, sobre todo para aquellas empresas que quieren como empezar a trabajar el tema, ¿no? Como empujar el tema ante los líderes, ¿no? Como decir, oigan, sí es importante. Sí. A veces tener algún estudio, aunque no aplique tal cual, ¿no? A la situación de la empresa, ayuda por lo menos a tematizar y poner el tema sobre la mesa. Sí. Claro, hay que tener claridad que hay empresas que ya el tema está en la agenda y otras que aún no lo tienen ni en la agenda, ¿no? Entonces creo que Sí. la pregunta igual iba un poco más en ese sentido. Otra pregunta, bajo tu punto de vista, ¿cómo puede afectar la discriminación positiva en la empresa con involucrar a los hombres en temas de diversidad e inclusión? Es decir, si entiendo que la pregunta es que si haces cosas especiales para los hombres o específicas, que pareciera, ¿no? Que o discriminas a las mujeres o, en fin. Sí. Bueno, esto es otro tema que da para mucho, pero realmente yo creo que aquí la clave, y aquí estoy compartiendo otra de las acciones claves también como organización, está en abrir estos espacios de diálogo conjunto. Nosotros normalmente en Women's Economy, antes de empezar a trabajar con el cliente en cosas más específicas, el segundo paso después de analizar cuál es la situación de la organización es abrir espacios de diálogo para conocer realmente un poco, ¿no?, los puntos de vista de todas y de todos. Y esto pasa un poco por, a veces, primero crear estos espacios, estos safe space para hombres, según cómo haya salido el análisis que hemos hecho de la organización. A veces proponemos que primero haya un círculo cerrado de debate acerca de la temática solo para hombres, para que ellos empiecen un poco a tantear el tema y les dé menos miedo a hacer esos errores, ¿no? O que ellos pueden pensar esos que sean errores, antes de abrir realmente un diálogo más abierto a nivel organizacional. Entonces yo creo que si se abordan estos cambios desde este punto de vista de que desde un comienzo estamos trabajando todas y todos
no creo que haya ningún problema, ¿no? Porque por un lado las mujeres van a ver y van a entender que quizás los trabajos que se puedan hacer específicamente con los hombres, pues el objetivo es que la organización se convierta en más igualitaria, más diversa y menos discriminatoria. Entonces van a apoyar estas iniciativas, aunque haya un grupo, por ejemplo, cerrado de hombres que esté debatiendo la igualdad de género, normalmente no hay resistencia por parte de las mujeres. Y por otro lado, que no sé si también la pregunta iba por ahí, que hay muchos hombres que a veces, digamos, también tienen prejuicios respecto a discriminación positiva que se hace con las mujeres, ¿no? Ahí pasa lo mismo, es decir, si empezamos a hablar del tema abiertamente en la organización, pues muchos de estos prejuicios y de estas ideas preestablecidas se van a ir trabajando. Entonces, volvemos a lo mismo y es lo que nosotros decimos muchas veces, ¿no?, a nuestros clientes, que si trabajamos con cápsulas, empezamos a hacer una cápsula aquí, un workshop aquí, pues sí que podemos ir concienciando y generando un cambio, pero realmente lo que tiene impacto es hacerlo como organización. O sea, tiene que ser algo que se haya decidido arriba y que lo vayamos trabajando hacia abajo, porque si como organización lo planteamos así, es mucho más fácil también hacer estrategias para involucrar a todo el mundo en este cambio, ¿no? Si no, va a ser, pues este departamento nos ha pasado, por ejemplo, el departamento de recursos humanos pues está encabezado por una persona súper concienciada a nivel de igualdad y de diversidad y trabajamos con ellos, pero la organización realmente no lo apoya. Entonces ahí sí que se empiezan a excluir grupos, a hacerse grupos cerrados, ¿no? Y muchas veces luego se generan estas problemáticas, ¿no? Un poco este recelo que hay, y por eso insistimos en que es importante abrir espacios de diálogos, que sea algo que se tematice en el día a día, para eliminar miedos y también para que sin este miedo, ¿no?, podemos empezar a hablar entre nosotros. Y si un hombre me pregunta algo que quizás me parece una tontería, pues si yo he sido consciente, soy más consciente también de los obstáculos que tienen ellos para participar, pues voy a ser más, no más delicada con mi respuesta, pero voy a dejar también yo mis prejuicios en estas conversaciones, ¿no? No sé si... Muy bien, sí, sí, no, yo creo que eres muy clara. Creo que yo igual formulé mal la pregunta, era como más específica, por ejemplo, en los procesos de selección cuando hay cuotas, ¿no?, para mujeres. Tú en principio aplicas la misma estrategia, pues hay que tener un debate, ¿no?, de por qué para la organización esa es una apuesta, por alguna razón, no sé, habrán hecho un diagnóstico, lo que sea, habrá que comunicarlo para que todo el mundo lo entienda y no lo vean como que están apartando, ¿no?, a los hombres. Y aprovecho para hacerte otra pregunta que creo que es importante, que no es pregunta, es más bien un comentario que dice un compañero. Me ha parecido entender que la motivación para el cambio no es tanto el ético, es decir, derechos humanos, ética, justicia, etcétera, sino que el beneficio en el negocio. Y que si fuera así, que le parece como un poco triste. Yo entiendo que no es así, que tampoco es lo que has dicho, pero quizás vuelve a comentarlo para que quede como muy, muy claro, ¿no? Sí, bueno, digamos que como siempre hay personas y hay personas, por decirlo de una forma muy diplomática, y según quién tenemos en el liderazgo de la organización, pues podemos tirar hacia adelante con el motivo ético y de justicia o no. Es un poco la realidad. Hay organizaciones que necesitan estos datos de impacto a nivel de business, conocer muy bien cuáles son los beneficios a nivel de organización para avanzar en la temática. Y lo quiero también excusar un poquito, o sea, yo creo que esto nos podríamos ir por las ramas, ¿no? Pero yo creo que obviamente un buen líder, una buena líder es la persona que tiene
esa mirada también social, ¿no? Y esta forma de, bueno, o apertura mental para tener en cuenta diferentes aspectos que pueden afectar más o menos a la organización, ¿no? Pero esto no siempre es así y yo creo que también, entre comillas, a veces es normal, porque no hay que olvidar que hay organizaciones que si realmente quieren este cambio, van a invertir dinero en determinadas iniciativas, ¿no? Van a invertir dinero, pues, por ejemplo, en contratar a una consultora como nosotras para hacer este trabajo, van a tener que hacer cambios en la organización que van a tener un coste. Entonces, yo sí que creo que por un lado es triste si la única motivación son los números, pero también lo entiendo a veces, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a hacer una inversión en algo, tenemos que, uno, conocer muy bien el retorno, es decir, necesitamos saber cuáles son estos beneficios para las personas, para la organización en sí, porque si no, no vamos a invertir. Y tenemos que saber un poco, tenemos que tener esta seguridad de que algún retorno habrá, porque si no, pues solo por el bien común, pues también es más difícil, ¿no? Iniciar un cambio así como organización, porque hay muchos intereses, bueno, accionistas, es un tema complejo, pero yo creo que hay que trabajar, nosotros intentamos trabajar los dos aspectos, ¿no? Pero a veces, según quién, pues hay que hacer más hincapié en uno o en otro, y los dos yo creo que son importantes. Totalmente de acuerdo, creo que hay que conocer bien a la organización y quiénes son los líderes, y para avanzar pues habrá que utilizar una estrategia u otra, o las dos, o una combinación, en fin. En el mismo sentido, una persona comenta que presentar el tema de la igualdad como un derecho humano y como un tema, bueno, pues de derechos, ¿no? Igualdad de oportunidades, pues que a veces la respuesta, ¿no?, de los líderes, de los empresarios, de los jefes es un poco que no somos una ONG, somos una empresa. Y ciertamente la empresa tiene que producir beneficios, es decir, el tercer sector, como puede ser nuestra fundación, pues tiene, pues es sin ánimo de lucro, y una empresa pues tiene que ganar dinero, ¿no?, para poder existir y subsistir. En fin, bueno, son las 11:02, hemos respondido a todas las preguntas. Muchísimas gracias, Estela. Yo creo que ha sido muy interesante. Tenemos muchos comentarios positivos en el chat que luego te compartiré con los correos electrónicos para que tú les puedas escribir y mandarla, pues esta referencia, ¿no?, a los estudios, a algunos que has hecho mención. Y nada, a las personas que estáis conectadas, pues muchísimas gracias por esta semana más, por esta sesión más. Y comentaros pues que nos vemos en septiembre. Ha sido un ciclo intenso, yo creo que hemos tenido 15 o 16 webinars muy diversos, con personas muy diferentes, temas, en fin, para mí ha sido una experiencia de verdad espectacular. Y nada, nos vemos después del verano. Muchísimas gracias. Como decía, la grabación estará en la web. Y nada, seguimos avanzando y unidas y unidos en esta agenda de la diversidad. Mil gracias y buen comienzo de semana. Muchas gracias a vosotros también por la iniciativa, ¿eh? Gracias, hasta luego. Adiós.